Top 17 mejores novelas turcas de matrimonios forzados 2025 y 2026. Si buscas recomendaciones de las mejores series turcas de matrimonios por contrato, hemos investigado cuáles fueron los estrenos con más alto rating en 2025 y 2026. Aquí están por orden de calificación, y la lista incluye series turcas en español completas en YouTube, algunas ya dobladas, otras subtituladas al español. La venganza, los contratos matrimoniales y los secretos oscuros de estas historias de amor te quitarán el aliento. No olvides dejarnos tu opinión, si estás de acuerdo con este orden, y para ti cuál ha sido la mejor. Vamos a conocerlas. Número 17. Aşk-ı Mahkum, Prisionera del Amor. Una serie turca completa, que contó con un gran y feliz final, y que nos presenta la historia de Dunia. Ella es una linda joven que tiene un corazón lleno de ilusiones, cuyo anhelo más grande ha sido ser profesora de un jardín de niños. Todo parecía marchar de maravilla para que ese gran sueño se cumpliera, pero una terrible tragedia golpea a su familia. Su padre sufre un accidente en una obra de construcción. Es a partir de ahí que la vida de Dunia da un giro dramático, pues un hombre llamado Noyan Erim, quien es un poderoso empresario, calculador y ambicioso, aparece en su vida. Este hombre le ofrece ayuda económica a ella y a su familia, pero sus verdaderas intenciones están muy lejos de ser por buena voluntad. Y es por presión de Noyan que Dunia se encuentra frente a la sofocante y opulenta mansión. Ahí se encontrará con Sinan, mano derecha del empresario, y que estará cerca de ella, en esa prisión dorada, donde el lujo no curará las heridas, y la soledad de un amor impuesto. Protagonizada por Metehan Yemil Barol y Chadi Tabarza, y tuvo una temporada con 81 episodios. Número 16. Piazza, Mercado. Corta, bonita y con final feliz, trata la vida de Munever, una muchacha de familia tradicional y muy religiosa, que vive en un pequeño pueblo costero. Un día, presionada por sus familiares, Munever es obligada a casarse, para cumplirle el deseo a su madre, que se encuentra muy enferma. Pero tristemente, su amada madre fallece durante la noche de Henna, antes del matrimonio. Este es pospuesto, pero un día, su prometido en medio de un ataque de celos, abusa de ella y la abandona. Munever queda destrozada, y trata de continuar como puede, huyendo a Estambul, para salvar a su familia. Ahí se cruza con Kenan, un actor mujeriego y narcisista, y una estrella que vive atormentado, y que nunca se ha enamorado. Al conocerse se da una conexión instantánea entre ellos, pero sus pasados son muy diferentes, tanto, que en sus actuales mundos no hay lugar para el otro. Pero una serie de secretos que salen a la luz, podrían acercarlos, pero no, como ellos quisieran. Protagonizada por İlayda Alizan y Alp Navruz, y tuvo una temporada con 17 episodios. Número 15. Gelin, la novia. En esta historia conocerás a Hancher, una mujer que creció con carencias, cuidando a su hermano enfermo, y ganándose la vida para sostener a su familia. Lo que ella no sabe, es que los momentos más difíciles, aún están por llegar, pues un día, recibe una propuesta para matrimonio, con un hombre desconocido llamado Jihan, y ella decide aceptar, para salvar la vida de su hermano. Es así, que de repente, pasa de ser una muchacha pobre, a convertirse en la esposa del heredero de la poderosa familia de Beliolu. El padre de Jihan, Turgut, busca a toda costa que su hijo tenga un descendiente varón, ya que su actual esposa no ha podido quedar embarazada. Lo que Hancher desconoce, es que compartirá su hogar, con Beyza, la exesposa de Jihan, y quien solo espera el heredero, para ocupar de nuevo, su lugar. Protagonizada por Talia Çelebi y Yenay Turksever, y lleva 3 temporadas con 459 episodios, aún en emisión. Número 14, Gosleri Karadeniz, Ojos del Mar Negro. Una hermosa serie, que aunque fue corta, le dieron un final feliz, vale la pena. Trata sobre Asil.
Él es un hombre huérfano criado por su abuela, y sin saber quién fue su padre, ya que su madre murió siendo él muy niño. Ahora, es capitán de un pequeño bote en el Mar Negro, pero su vida da un giro inesperado, cuando su padre aparece en un momento crucial y le hace una gran revelación. Resulta que él es el heredero perdido de la poderosa dinastía Machari. Un buen día, se cruza con Gunech, una mujer de negocios, a la que salva de una situación, desatando una atracción inmediata. Pero lo que ellos no saben es que están a punto de librar una feroz batalla, donde la lealtad y el amor serán puestos a prueba, mientras secretos del pasado se convierten en verdades, que afectarán a todos de forma irremediable y que podría quitarles a ellos la oportunidad de amar. Protagonizada por Özge Yağız y Halit Özgür Sarı, y tuvo una temporada con 16 episodios. Número 13. Halef, Koklerin Çarısı, el heredero, el llamado de las raíces. Un triángulo de amor, secretos y venganza. La novela trata los difíciles momentos que vive un hombre llamado Serhat. Él es un cirujano de gran éxito, que rechaza el destino que le impone su tierra natal y se forja una vida completamente diferente en Estambul, y también se casa en secreto con Melek, de quien se enamora a primera vista. Pero el destino le tiene preparada una sorpresa inesperada. Obligado por su familia, debe regresar a su ciudad Urfa y casarse con Yıldız, para poner punto final a una disputa familiar. Pero la aparición de Melek en la mansión que ahora habita, desencadenará un enfrentamiento entre dos mujeres, y revelará terribles secretos, pues en esa mansión, nadie es inocente. Protagonizada por Aybüke Pusat, İlhan Chen y Biran Damla Yılmaz, y lleva una temporada, con 34 episodios. Número 12. Sahipsizler, Los sin hogar. La trama se centra en torno a una joven llamada Azize. Ella es una hermana mayor, que ha asumido la responsabilidad de cuidar y proveer para sus 5 hermanos menores tras la muerte de sus padres en circunstancias trágicas. En su nueva vida solos, y que se ha llenado de incertidumbre, Azize y su hermano mayor se van a Estambul, en sus calles llenas de peligros, y luchan día a día por mantenerse unidos y a salvo. El origen de su tragedia se remonta a la historia de amor prohibido entre sus padres, Bala y Rifat, quienes huyeron de su pueblo natal en Mardin, para escapar de las represalias de Yavuz, un hombre poderoso y obsesivo. Tras años de vivir en el bosque, Yavuz los encuentra, y desata una serie de eventos que culminan en la muerte de los padres, y la huida de los hermanos a Estambul, donde esperaban una vida mejor, aunque en su destino, había escrita una historia muy diferente. En este difícil camino, Azize deberá sacrificar su felicidad, pues de ella depende la seguridad de los seres a quienes ama. Protagonizada por Hazal Subachu y Can Miraç Sezen, y tuvo 2 temporadas con 51 episodios. Número 11. Siyah Kalp, Corazón Negro. Una gran serie, que aunque tuvo opiniones mixtas, vale la pena ver, tuvo final feliz. La historia se centra en una mujer llamada Sumru, quien abandonó a sus hijos gemelos a temprana edad para forjarse un nuevo destino. Años después, disfruta de una vida llena de lujos en Capadocia tras haberse casado con Samet, un poderoso y acaudalado empresario. De repente, la vida de todos da un giro dramático, cuando Melek y Nuf descubren la identidad de su madre a través de las últimas palabras de su abuela, y deciden emprender un viaje para encontrarla, irrumpiendo en su opulento mundo para ajustar cuentas con ella. En este camino, sus vidas se cruzan de forma inesperada con Gihan y su prometida Sevilay, dando inicio a una compleja red de conflictos, pasiones ocultas y revelaciones que cambiarán los destinos de todos ellos, para siempre. Protagonizada por Ece Uslu, Hafsanur Sanyaktután y Aras Aydın, y tuvo una temporada con 34 episodios. Número 10. Kuma, la otra esposa. Llena de drama y sufrimiento, y con un bonito final,
La serie narra la conmovedora vida de Ceylan, una mujer acusada injustamente de asesinato. Su destino da un giro inesperado cuando se convierte en la segunda esposa, conocida como Kuma, de Karan, el hombre al que ama, y hermano del hombre que la acusan de haber matado. Mientras Ceylan intenta demostrar su inocencia, desconoce que ella es una amenaza para esta familia, en especial para Kudret, la matriarca, quien ve por los intereses de todos, y para ella, Ceylan, no es lo mejor para su hijo. Protagonizada por Aybüke Yilmaz y Emre Osmen, tuvo una temporada y 100 episodios. Número 9. Ruzgarli Tepe, Colina Ventosa, Vientos de Amor. Un drama muy intenso, que contó con un final feliz y que nos relata la historia de una bella joven, hija de una adinerada familia, llamada Zeynep. Ella vive una vida de princesa, y aparenta que lo tiene todo. Por otro lado, está Jalil. Él perdió a sus padres cuando era niño, y fue criado por su tía. Ha crecido con un corazón lleno de tristeza y resentimiento, esperando se llegue el día que pueda cobrar venganza. Los caminos de Jalil y Zeynep se cruzan. Dos mundos completamente diferentes, que se ven atrapados en una espiral de sentimientos, y por mucho que huyan el uno del otro, el destino volverá a ponerlos, nuevamente, frente a frente. Protagonizada por Gökberk Yildirim y Emre Arda, y tuvo 2 temporadas con 217 episodios. Número 8. Jujutsu Sevda, Amor sin límites. Todos los episodios doblados al español disponibles en YouTube, una serie completa, que nos cuenta la dramática vida de Jalil. Él es un hombre que regresa a su pueblo natal después de 20 años de ausencia. Cuando era niño, Jalil fue testigo del asesinato de su padre a manos de un criminal, que obligó a su familia a alejarse del lugar. Ahora convertido en un joven lleno de ilusiones, vuelve con la esperanza de casarse con su amor de infancia Yasemin, y comenzar una nueva vida. Sin embargo, Yasemin es asesinada por el hijo del mismo hombre que le quitó la vida a su padre. Un trágico suceso que despierta en Jalil un deseo de venganza que lo lleva a enfrentarse a la poderosa familia Leto, responsable de tanto dolor en su vida. En medio de su venganza, Jalil conoce a Zeynep Leto, la hija de su enemigo. Ella es una mujer valiente y diferente a su cruel padre. Cuando descubre las atrocidades cometidas por su familia, decide ayudar a Jalil en su búsqueda de justicia. Lo que comienza como una alianza inesperada, se transforma en una atracción casi imposible, pues ambos pertenecen a familias rivales por una historia de sangre y venganza. Aunque con el tiempo, el odio entre familias podría quedar atrás, y darle al amor una oportunidad. Protagonizada por Miray Daner y Deniz Can Aktaş, y tuvo 2 temporadas y 63 episodios. Número 7. Kuzul Goncalar, Brotes Rojos. Una serie muy recomendada, profunda y muy conmovedora, completa y que tuvo un bonito final. En ella conoceremos a Meryem, quien ha vivido toda su vida dentro de los muros de una secta islámica, donde creció dentro de estrictos valores religiosos. Pero un día, Meryem se da cuenta que su hija Zeynep ha comenzado a seguir el mismo camino que ella. Es ahí que decide huir junto a su hija para salvarla de las poderosas garras de esta comunidad. Ocultando temerosamente sus planes a su cruel marido, Meryem primero debe ganar dinero como cuidadora en la casa del psiquiatra secular Levent, quien acepta en ayudarla. A pesar de sus creencias religiosas y progresistas en conflicto, Meryem y Levent se sienten unidos emocionalmente, pero la confusión en sus vidas se profundiza cuando se revela la identidad de su hija. Protagonizada por Ozgun Amal y Özcan Deniz, la novela tuvo 2 temporadas y 46 episodios. Número 6. Kan Çiçekleri, Flores de Sangre. Con subtítulos en español, también conocida como Vendetta, es una maravillosa historia, para muchos la mejor serie turca de los últimos años. La trama sigue a Baran Karabey y Dilan Demir, 2 jóvenes cuyas familias mantienen una antigua enemistad,
marcada por la violencia y el deseo de venganza. Para evitar que el conflicto continúe cobrando víctimas, Baran acepta un matrimonio de conveniencia con Dilan, la hija de la familia rival. Esta unión busca poner fin al ciclo de odio entre ambos clanes, aunque para los protagonistas significa sacrificar sus propios sueños y enfrentarse a una vida llena de desconfianza y resentimiento. Mientras Baran intenta mantener la paz dentro de su familia y dejar atrás el pasado que marcó la muerte de su madre, Dilan debe adaptarse a un hogar donde muchos la ven como una enemiga. Rodeados de intrigas, secretos y tensiones familiares, ambos se ven obligados a convivir y a afrontar juntos las consecuencias de una rivalidad que parece imposible de olvidar. La novela fue protagonizada por Baruch Bakhtach y Yamur Yüksel, y tuvo 3 temporadas con 434 episodios. Número 5. Kızılcık Şerbeti, sorbete de arándanos. Aunque la serie comenzó con altísimo rating, para muchos se ha alargado demasiado, otros opinan que sigue siendo una gran historia. Inicia con la relación entre dos jóvenes de familias con valores y estilos de vida completamente diferentes. Por un lado, Doğa es una joven idealista y moderna que se enamora perdidamente de Fatih, un hombre encantador proveniente de una familia religiosa y muy conservadora. El amor que se da entre ellos los lleva a casarse, lo que provoca un tremendo choque entre sus respectivas familias. La madre de Doğa, Kıvılcım, es una mujer secular y progresista, mientras que la familia de Fatih mantiene tradiciones religiosas estrictas. Este matrimonio se convierte en el epicentro de un poderoso conflicto social y cultural, lleno de amor, pero de diferencias irreconciliables, choques generacionales y la lucha por encontrar paz en un ambiente que será, cada día, más hostil. Protagonizada por Baruch Kuluç, Ebru Malasya, Sula Türkoğlu y Doğukan Güngör, está aún en emisión, y lleva 4 temporadas y 131 episodios. Número 4. Sevdiğim Sensin, Eres a quien amo. Con un alto rating, muy recomendada, un drama romántico muy cautivador. La historia sigue a Dicle, una joven de un pueblo remoto, cuya vida sencilla da un vuelco cuando conoce a Erkan, un hombre adinerado de Estambul que está cumpliendo su servicio militar en Urfa. Todo da un vuelco dramático, cuando Erkan se ve obligado a casarse con Dicle para salvarle la vida, y la lleva consigo a la gran mansión de su familia en Estambul. Su repentina llegada al mundo moderno desatará el caos, y se interpondrán barreras, que podrían separarlos, para siempre. Protagonizada por Aytaç Sazmaz y Helin Kandemir, tuvo final de temporada y lleva 15 episodios. Número 3. Arafta, Atados por el Destino. Una serie que tiene fascinada a la audiencia, con una apasionante historia de amor, venganza y destino. Trata la vida de Ateş, un hombre marcado por un trauma de la infancia. Consumido por la venganza, regresa para destruir a la familia que destrozó su vida. Para ejecutar su plan, deberá casarse con Mercan, la inocente hija de sus enemigos, utilizando su matrimonio de 187 días como arma de venganza. Sin embargo, Mercan, ya comprometida con Nasir, se ve envuelta en una batalla que jamás deseó. Lo que comienza como el calculado plan de Ateş para arruinarla, se transforma lentamente en una tormenta emocional, que amenaza con destruirlo a él y a quienes le rodean. Mientras tanto, Asli, impulsada por los celos, acecha en las sombras, aprovechando cada oportunidad para separarlos. Protagonizada por Emin Günençe y Su Demirci, aún en emisión, y lleva 33 episodios. Número 2. Başakşehir, Ciudad Lejana. El gran éxito en las series de televisión de Turquía en 2025 y 2026. Liderando constantemente las listas con su narrativa cautivadora y la intensa química entre Alia y Cihan. La serie nos cuenta la historia de una viuda decidida, que lucha contra la tradición y el poder para proteger a su hijo. Tras llegar a Mardin con el cuerpo de su difunto esposo y su pequeño hijo para cumplir su último deseo,
Alia se encuentra atrapada en las garras de la poderosa familia Alborá, mientras el líder de la tribu, Jihan Alborá, se interpone entre ella y la libertad. Alia se ve obligada a enfrentarse a secretos enterrados, un pasado oscuro y las implacables reglas de la región, en una feroz batalla por recuperar a su hijo y su futuro. Protagonizada por Sinem Unsal y Ozan Akbaba, y lleva 2 temporadas con 63 episodios. Número 1. Tasayak Bu Deniz, este mar se desbordará. Una de las 2 mejores series turcas del momento, y que libra una feroz batalla por el primer puesto, aunque lidera el rating las últimas semanas. Trata sobre Adil Koçari y Esme Fortuna, 2 amantes unidos por el destino pero separados por la traición. El orgullo y los conflictos arraigados de sus familias hacen que su amor sea imposible desde el principio. Después de un engaño desgarrador, Esme se ve obligada a un matrimonio sin amor, y le dicen que su recién nacido ha muerto, sin saber que ese niño le fue arrebatado en secreto. Años después, Adil se ha convertido en una figura poderosa en la región del Mar Negro, aún con el dolor de haber perdido a Esme. Protagonizada por Deniz Baysal y Ulaş Tunas Tepe, y lleva una temporada con 30 episodios. Y de nuevo, mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos, guruchurus.